En Duende Reddit, la historia de hoy es... Mi esposa me miró fijamente y me dijo, tengo una hija biológica que di en adopción, y ahora viene a vivir con nosotros. Cuando le recordé que acordamos no tener hijos durante 8 años de matrimonio, ella respondió, ya le dije que puede venir, sin consultarme. Su manipulación no terminó ahí. Nunca había dudado de mi matrimonio hasta ahora. A mis 42 años, los 8 años junto a Lea, 38, habían sido sólidos, o eso creía. Construimos una vida cómoda, citas los fines de semana, noches tranquilas y un acuerdo mutuo de no tener hijos. Desde el principio, Lea fue tajante al respecto. No quería ser madre, no le interesaba la maternidad, y eso nos había unido. No era una simple preferencia, sino un pilar fundamental de nuestra relación que moldeaba nuestro futuro juntos. Por eso, jamás esperé la bomba que me soltaría aquella noche. Lea llevaba aproximadamente una semana comportándose de forma extraña, distante, distraída, siempre pegada al móvil. Al principio pensé que era estrés laboral. Tenía varios proyectos importantes en la oficina, y supuse que estaba sobrepasada. Pero entonces me sentó en la mesa del comedor con esa expresión indescifrable, de esas que te revuelven el estómago, y dijo que tenía algo importante que contarme. Esperaba una confesión sobre problemas en el trabajo, quizás incluso algo relacionado con su familia. Lo que nunca imaginé es que me diría, con toda la calma del mundo, que tenía una hija. Al principio me reí. Realmente me reí, pensando que era alguna broma extraña. Pero entonces vi cómo desviaba la mirada, y retorcía los dedos en su regazo. No bromeaba, hablaba completamente en serio. Me contó que antes de conocernos, siendo mucho más joven, se había quedado embarazada. Había dado a luz y entregado a la niña en adopción. Según ella, había enterrado esa parte de su vida tan profundamente, que nunca pensó que tendría que hablar de ello de nuevo. Pero ahora, de la nada, esa hija se había puesto en contacto con ella pidiendo ayuda. Me quedé paralizado, intentando procesar lo que acababa de escuchar. 8 años de matrimonio, y ella nunca me había contado esto, ni siquiera lo había insinuado. Habíamos hablado sobre nuestras infancias, relaciones pasadas, miedos y proyectos de futuro. Y, sin embargo, esto nunca había salido a la luz. Le pregunté por qué lo había mantenido en secreto. Suspiró como si el mero hecho de explicarlo la agotara. Dijo que había hecho las paces con aquello hacía años, que pensó que nunca tendría que ejercer de madre. Pero ahora las circunstancias habían cambiado. Su hija biológica, la que me había ocultado todo este tiempo, tenía problemas. Y Lea creía que debía intervenir y estar ahí para ella. La forma en que lo dijo me revolvió el estómago. Le pregunté qué tipo de problemas tenía la chica. Lea dudó un segundo, y esa vacilación me lo dijo todo. Explicó que la chica, Ali, estaba pasándolo mal. Algo sobre problemas médicos, económicos y una crianza difícil. Me dio un resumen vago, como si estuviera eligiendo cuidadosamente cada palabra, pero pude intuir hacia dónde iba todo esto. Lea no me estaba contando aquello solo para informarme. Me lo decía porque ya había tomado una decisión. Quería traer a Ali a nuestras vidas. La miré fijamente, esperando la parte donde me preguntaría cómo me sentía al respecto. Pero esa parte nunca llegó. Ya había decidido. Se suponía que yo simplemente debía aceptarlo. Me sentí enfermo. Le dije, tan calmado como pude, que esto no era algo trivial. Que me había mentido, ya fuera por omisión o directamente, y que esto lo cambiaba todo. Habíamos construido una vida juntos, basada en lo que ahora me daba cuenta era una mentira. Nunca me dijo que había estado embarazada antes. Nunca me contó que había dado a una hija en adopción, y ahora de repente esperaba que estuviera de acuerdo con abrir nuestro hogar a una desconocida. El rostro de Lea se endureció. Dijo que Ali no era una desconocida, era su hija. Casi me río de nuevo, pero no había nada gracioso en la situación. Le pregunté si ya había hablado con Ali sobre venir a casa. Dudó otra vez, y entonces supe que lo había hecho. Ya le había dicho a Ali que podía venir, que la acogeríamos, que estaríamos ahí para ella. Por un momento me faltó el aire. Esto no era solo una mentira por omisión, era manipulación. Ya había hecho promesas sin consultarme, sin darme siquiera la oportunidad de procesar nada de esto. Le pregunté si le había hablado a Ali sobre mí. Asintió, visiblemente incómoda. Dijo que Ali sabía que estaba casada, pero no consideró necesario contarle que yo no tenía idea de que existía hasta ese momento. Me pasé una mano por la cara, sintiendo como si el suelo bajo mis pies se tambaleara. No se trataba solo de una hija perdida hace mucho tiempo, se trataba de confianza, se trataba del hecho de que mi esposa había tomado una decisión vital sin contar conmigo, y ahora esperaba que no solo la aceptara, sino que la abrazara. Le dije que necesitaba tiempo. Lea se burló. ¿Tiempo para qué?, preguntó. Tiempo para asimilar la idea, respondí. Tiempo para decidir si iba a ser egoísta, o realmente apoyarla. Egoísta. Esa palabra me golpeó con más fuerza de lo que esperaba. Yo no era quien había mentido,
No era quien había fingido no querer hijos durante años. No era quien había tomado una decisión que cambiaría nuestras vidas a espaldas de su pareja. Y, sin embargo, de alguna manera, yo era el egoísta por no dar inmediatamente la bienvenida a esta desconocida a mi hogar. Le dije que esto no era justo. Me miró como si yo fuera el irracional. Dijo que pensaba que yo entendería, que querría ayudar, que la apoyaría como debe hacerlo un buen marido. La observé fijamente, viéndola bajo una luz completamente diferente por primera vez en nuestro matrimonio. Le dije que yo no me había comprometido a esto. Sus ojos destellaron con algo que no supe identificar. ¿Enojo? ¿Decepción? Tal vez ambos. Dijo que no esperaba que yo reaccionara así. Le contesté que yo no esperaba descubrir que todo mi matrimonio se había construido sobre mentiras. Nos quedamos en silencio después de aquello. El peso de todo era asfixiante. Leah había tomado su decisión. La pregunta era si yo podía vivir con ello. Y en el fondo ya conocía la respuesta. Actualización 1. Los días siguientes fueron tensos. Apenas hablaba con Leah, y cuando lo hacía, era solo por necesidad. El ambiente entre nosotros había cambiado, cargado de cosas no dichas. Cada vez que la miraba, sentía que estaba frente a una desconocida. Repasaba nuestra conversación una y otra vez, tratando de entenderlo todo. 8 años juntos, y ella nunca me había dado ni una pista sobre esta parte de su pasado. Ni un desliz, ni una vacilación, nada. No era solo la mentira lo que me afectaba. Era el hecho de que ya había decidido todo sin mí. Había planeado traer a esta chica a nuestro hogar, a nuestras vidas, sin siquiera preguntarme cómo me sentía. Y ahora, porque no saltaba inmediatamente para apoyarla, yo era el villano. No lograba entenderlo. Leah, por su parte, parecía inquietantemente tranquila con todo. Mientras yo seguía procesando el impacto, ella continuaba como si nada hubiera cambiado. Todavía me besaba al despedirse por las mañanas antes de ir al trabajo, y mantenía sus rutinas como si nuestro matrimonio no se estuviera desmoronando. Era como si ya hubiera aceptado el desenlace, cualquiera que fuese, o quizás simplemente no creía que yo tuviera opción. Luego llegó el siguiente golpe. Una noche, al volver del trabajo, encontré a Leah hablando por teléfono. Su voz era suave y dulce de una manera que no había escuchado en mucho tiempo. Era ese tono que se usa para tranquilizar a alguien, para hacerle promesas. Y entonces lo escuché, estaba hablando con Ali. Le estaba diciendo que todo saldría bien, que podía contar con ella, que tendría un lugar donde quedarse, y que resolverían todo juntas. Me quedé en la entrada, agarrando el pomo de la puerta con tanta fuerza, que mis nudillos se pusieron blancos. Ya le había prometido a Ali que podía quedarse con nosotros sin consultarme, sin una sola conversación al respecto. Ni siquiera esperé a que terminara la llamada. Entré directamente en la habitación, haciéndome notar. Leah se giró, sobresaltada, pero su voz no titubeó. Le dijo a Ali que tenía que colgar, y guardó el teléfono en su regazo, como si pudiera ocultar de alguna manera lo que acababa de hacer. Le pregunté cuánto tiempo llevaba hablando con Ali a mis espaldas. Suspiró como si ya estuviera agotada por la conversación, y me dijo que no veía sentido en alargar esto. Ali vendría me gustara o no, así de simple, sin discusión, sin intento de llegar a un acuerdo, solo un hecho consumado. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Le pregunté si le importaba lo que esto significaba para nosotros. Leah frunció el ceño como si hablara otro idioma. Dijo que ya había explicado todo, y que no iba a darle la espalda a su propia hija solo porque a mí me resultara inconveniente. Le aclaré que esto no se trataba de conveniencia, se trataba de confianza. Del hecho de que me había mentido durante 8 años y ahora esperaba que yo aceptara una decisión en la que no tuve voz. Puso los ojos en blanco, alegando que nunca mintió, simplemente nunca me lo contó. No podía creer lo que estaba escuchando. Le recordé que habíamos construido una vida juntos con el acuerdo de que ninguno queríamos hijos. Que si me hubiera hablado de Ali desde el principio, habríamos tenido una conversación muy diferente sobre nuestro futuro. Que quizás no me habría casado con alguien que me ocultaba algo tan enorme. Negó con la cabeza diciendo que eso era ridículo, que yo estaba siendo dramático. Le respondí que no estaba siendo dramático, estaba impactado. La paciencia de Leah se agotó entonces. Me acusó de ser egoísta, de hacerla elegir entre su matrimonio y su hija. Dijo que pensaba que yo era mejor persona y que no la abandonaría cuando me necesitaba. Abandonarla, como si fuera yo quien había traicionado la confianza. Le pregunté por qué se había casado conmigo si siempre supo que existía la posibilidad de que Ali volviera a su vida. ¿Por qué fingir no querer hijos cuando sabía que tenía una hija? El rostro de Leah se endureció. Dijo que realmente había creído que no importaría, que se había convencido de que Ali nunca la encontraría, que no tendría que enfrentarse a esta situación. Y luego, cuando Ali la contactó, se dio cuenta de que no podía rechazarla. Le dije que estaba bien, ella podía estar en la vida de Ali, si eso es lo que quería, pero no iba a hacerme sentir culpable por no querer lo mismo. Se rió con amargura,
preguntando si realmente estaba dispuesto a tirar nuestro matrimonio por la borda por esto. La miré, realmente la miré, y me di cuenta de que no lo entendía. No tenía idea del daño que ya había causado. No tenía idea de que yo ya había comenzado a imaginar mi vida sin ella. Le dije que no era yo quien estaba tirando nada por la borda, era ella. Ella había tomado la decisión. Había decidido cómo iba a ser nuestra vida, sin considerar nunca lo que yo quería. Lea permaneció en silencio durante largo rato. Finalmente, dijo que Ali llegaría en unos días. No si venía, sino cuándo. Como si mi opinión ni siquiera importara, así que me fui. Actualización 2. No regresé a casa esa noche. Conduje sin rumbo durante un tiempo, con la mente hecha un caos, antes de aparcar finalmente en el estacionamiento vacío frente a un restaurante abierto las 24 horas. Me quedé sentado en silencio, aferrándome al volante con pánico, intentando procesar todo. El peso de la situación me asfixiaba. Lea había decidido sin mí. Ya había trazado nuestro futuro sin importarle cómo me sentía. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta. Nunca me preguntó qué quería yo. Simplemente dio por hecho que la seguiría. Comprendí entonces que esto no se trataba solo de Ali. No se trataba solo de que Lea mintiera o guardara secretos. Se trataba de cómo me veía, como si yo fuera un simple personaje secundario en su vida. Revisé mi teléfono. Algunas llamadas perdidas de Lea, un par de mensajes preguntando dónde estaba, pero nada desesperado. Nada que sugiriera que estaba realmente preocupada, y eso dolió más de lo que quería admitir. Después de un rato, conduje hasta la casa de mi amigo Mark. Él abrió la puerta, me miró una vez, y no hizo preguntas. Simplemente se apartó, y me dejó dormir en su sofá. A la mañana siguiente desperté con más mensajes de Lea. No estaba enfadada. Ni siquiera parecía particularmente preocupada. Solo quería saber cuándo volvería a casa. No si volvería, sino cuándo. Como si fuera algo seguro, como si yo simplemente me alinearía con sus planes. No respondí. En lugar de eso, pasé la mañana hablando con Mark, explicándoselo todo. Escuchó en silencio, asintiendo, y cuando terminé, se reclinó y dejó escapar un silbido bajo. Mark me dijo que si Lea me había ocultado algo tan importante durante 8 años, probablemente no era la primera vez que controlaba las cosas a mis espaldas. Señaló que no parecía importarle cómo me sentía, solo le molestaba que yo no estuviera cooperando. Escucharlo de otra persona lo empeoró todo, lo hizo más real. Después de una larga charla, decidí que no podía evitar el hogar para siempre. Necesitaba volver y al menos decidir mi próximo paso. Cuando crucé la puerta, Lea estaba sentada en el sofá, pasando el dedo por la pantalla de su móvil como si nada hubiera ocurrido. Levantó la vista, me miró de arriba abajo y suspiró como si acabara de regresar de una rabieta infantil. Me preguntó si había terminado de ser dramático. Le respondí que no estaba siendo dramático. Estaba reflexionando. Puso los ojos en blanco y dijo que no había nada que pensar. Ali llegaría en 2 días. Punto final. Sin discusión. Sin intento de compromiso. Solo un hecho consumado. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Le pregunté por última vez, ¿era realmente esta la vida que quería? ¿Estaba dispuesta a tirarlo todo por la borda solo para jugar a ser madre de una hija que no había criado? La expresión de Lea no cambió. Solo dijo que no era una elección. Que Ali la necesitaba. Le dije que yo necesitaba una esposa que me respetara. Simplemente se encogió de hombros y respondió que no veía cómo ambas cosas estaban relacionadas. Ese fue mi límite. Ahí se quebró todo. Le comuniqué que me quedaría en otro lugar durante los próximos días, que necesitaba espacio. Lea hizo un gesto desdeñoso con la mano, y dijo que me daría tiempo para calmarme. Como si esto fuera solo una fase pasajera. Como si eventualmente volvería arrastrándome. Me marché esa noche y me instalé en un alquiler temporal. Le conté todo a Mark, quien solo negó con la cabeza diciendo que merecía algo mejor. Pero fue al día siguiente cuando llegó la gota que colmó el vaso. Lea me envió un mensaje, solo un texto. El vuelo de Ali aterriza a las 5 de la tarde mañana. Espero que estés en casa para entonces. No una pregunta, no una invitación a dialogar, sino una declaración, un hecho consumado. Como si mi presencia fuera simplemente algo que se daba por sentado. Como si mis sentimientos no importaran en absoluto. Miré el mensaje durante mucho tiempo antes de finalmente responder. Le dije que no estaría allí. Le dije que había terminado. Le dije que ella había tomado su decisión, y ahora yo estaba tomando la mía. Lea no respondió. No necesitaba hacerlo. Porque desde que comenzó esta pesadilla, por fin me sentía en control de nuevo. Actualización 3. No llegó nada. Ni un solo mensaje. Ni una llamada. Nada. Al principio, pensé que me estaba aplicando la ley del hielo. Castigándome por no plegarme a sus planes. Pero a la mañana siguiente, cuando seguía sin haber noticias, supe que algo no encajaba. Lea no era de las que ignoran los problemas. Los atropellaba.
Controlaba. Dictaba. Tomaba decisiones y esperaba que yo las acatara. Entonces, ¿por qué no decía nada ahora? Mark sugirió que quizás pensaba que estaba fanfarroneando, que daba por hecho que yo estaría en casa cuando Ali llegara. ¿Esperaba que me quebrase bajo el peso de la culpa y las expectativas? No iba a ceder. No esta vez. Pasé el día centrándome en mí mismo, algo que no había hecho en mucho tiempo. Salí a caminar, almorcé e incluso empecé a buscar asesoramiento legal online. No estaba listo para dar ese paso todavía, pero quería estar preparado por si acaso. Al anochecer, mi teléfono por fin sonó. Era Lea, pero no era un mensaje de texto. Era una videollamada grupal. Dejé que sonara, mirando la pantalla hasta que cesó. Luego, segundos después, llegó una avalancha de mensajes. Lea estaba furiosa. Me acusaba de avergonzarla, de dejarla en mal lugar frente a Ali. Decía que estaba siendo cruel, que entendía que yo estuviera dolido, pero que eso no justificaba abandonarla cuando más me necesitaba. No respondí. Unos minutos después, mi teléfono sonó otra vez, esta vez desde un número desconocido. Lo dejé sonar hasta que saltó el buzón de voz, y después llegó otro mensaje. Era Lea de nuevo, diciéndome que Ali quería hablar conmigo, que estaba dolida por mi negativa a estar presente. Seguí sin responder. Y finalmente, un mensaje que me provocó un vuelco en el estómago. Si no quieres formar parte de esta familia, entonces dilo sin más. Fue entonces cuando lo supe. Lea ya había tomado su decisión. No era una situación en la que pudiéramos encontrar un punto medio, donde pudiéramos llegar a un acuerdo. Había trazado una línea en la arena, y si no la cruzaba, yo era el villano. Pero no iba a cruzarla. Se había acabado. Actualización 4. Pasé los días siguientes intentando aclarar mi mente. Volví al trabajo, me mantuve ocupado e ignoré los mensajes ocasionales que recibía de Lea. La mayoría eran pasivo-agresivos, algunos directamente intentaban hacerme sentir culpable, pero me mantuve firme. Luego, una semana después de la llegada de Ali, recibí una llamada de la madre de Lea. Contesté. Su voz era inconfundible, aguda, sin rodeos. El mismo tono que siempre había usado cuando intentaba arreglar las cosas. Dijo que se había enterado de la situación, y quería saber por qué estaba armando tanto escándalo. Le expliqué que no estaba armando ningún escándalo. Solo estaba respondiendo a las decisiones que Lea había tomado. Resopló, y dijo que Lea había tomado esas decisiones porque estaba actuando como una adulta responsable. Que Ali era su hija independientemente de cuántos años hubieran pasado. Le dije que Lea me había mentido durante todo nuestro matrimonio. Lo descartó con un gesto, y respondió que no era una mentira, solo una omisión. Le pregunté si ella habría estado conforme si su propio marido hubiera omitido algo tan importante. Se quedó callada un momento, y luego suspiró, y preguntó qué planeaba hacer. Le dije que aún no lo sabía. Respondió que esperaba que entrara en razón antes de arruinar mi matrimonio por un error. Luego colgó. Miré mi móvil durante mucho tiempo después de eso, preguntándome si debería haber dicho más, si debería haber defendido mi postura con más firmeza, pero entonces me di cuenta de algo, ya no estaba luchando, no intentaba convencer a nadie de nada. Simplemente había terminado. Esa noche, Lea finalmente me envió el mensaje que había estado esperando. ¿Vas a volver a casa o no? Eso era todo, sin pretextos, sin manipulación emocional. Solo una exigencia de respuesta definitiva. Le contesté que no. Después apagué el móvil e intenté dormir. Actualización 5. Todavía quedaba algo pendiente. Había una última cosa que tenía que hacer. A la mañana siguiente, le envié otro mensaje a Lea. Esta vez fui directo al grano. Sin ambigüedades, sin margen para que manipulara la situación. Le dije que tenía una semana para sacar sus cosas de mi casa. Si no lo hacía, yo mismo las sacaría. Podía llevarse a Ali e irse a vivir con sus padres si quería, pero en lo que a mí respectaba, había terminado de interpretar el papel del marido complaciente. Intentó llamar inmediatamente. Dejé que sonara. Minutos después comenzaron los mensajes. Al principio, incredulidad. ¿De verdad me estás echando? En serio, después de todo. Luego vino la negociación. ¿Podemos hablar de esto primero? Por favor, estás cometiendo un error. Después la ira. Renuncié a todo por este matrimonio, y tú simplemente lo tiras por la borda. No puedes echarme de nuestra casa como si no fuera nada. Siguió llamando. Ignoré cada intento. A mediodía recibí otro mensaje, y esta vez fue diferente. No puedo creer que hagas esto. Y luego, minutos después, Ali tenía razón sobre ti. Eso me hizo detenerme. Ali. No había hablado con ella. Ni siquiera había intercambiado una sola palabra con ella desde su llegada. No tenía idea de lo que Lea le habría contado sobre mí, pero estaba claro que se había presentado como la víctima. Consideré si debía responder, pero ¿qué sentido tenía?
Lea se agarraba a cualquier cosa intentando hacerme sentir culpable para que cambiara de opinión, pero no iba a funcionar. Ya había contactado con un abogado de divorcios esa misma mañana. Los documentos estarían listos pronto. Se había terminado. Actualización 6. Los días siguientes fueron bendecidamente tranquilos. Lea no apareció en mi oficina. No me bombardeó con llamadas. Tal vez estaba asimilando la situación. Tal vez tramaba algo. No me importaba. Al cuarto día, recibí un mensaje de Mark. No vas a creer esto. Al parecer, Lea se había puesto en contacto con algunos de mis amigos, y estaba manipulando la historia, contándoles que yo estaba sufriendo algún tipo de crisis, tomando decisiones impulsivas de las que me arrepentiría. Les dijo que entendía que yo estuviera dolido, pero que me perdonaba por mi arrebato, y que estaba dispuesta a arreglar las cosas, si solo le daba una oportunidad. Mark no se lo tragó, como tampoco la mayoría de nuestros amigos comunes. Pero algunos sí. Recibí un par de mensajes de personas con las que no había hablado en años preguntándome si estaba bien, si estaba seguro de lo que hacía. Entonces supe que Lea no se iba a rendir fácilmente. Al sexto día, decidí pasar por la casa. No había vuelto desde mi partida, y, aunque no creía que Lea fuera el tipo de persona que destruye cosas por despecho, tampoco quería arriesgarme. Cuando llegué, su coche seguía allí, tanto para la mudanza. Respiré hondo, caminé hasta la puerta principal y entré. En cuanto puse un pie dentro, supe que estaba en casa. Lea se encontraba en la sala, sentada en el sofá, mirándome como si me hubiera estado esperando. Ali no estaba a la vista. Durante un segundo, solo nos miramos el uno al otro. Luego, finalmente, Lea habló. Dijo que sabía que yo estaba enfadado, que entendía por qué me sentía herido, que nunca quiso traicionarme. Le dije que ya nada de eso importaba. Me pidió que me sentara para que pudiéramos hablar. Le respondí que no estaba allí para charlar. Estaba allí para asegurarme de que estuviera haciendo las maletas. Su expresión se endureció al instante. El falso arrepentimiento desapareció, y cruzó los brazos, preguntando si realmente pensaba que podía borrar 8 años de matrimonio por un error. Le dije que no era solo un error, era toda una vida de engaño. Se burló diciendo que estaba exagerando, que mucha gente tiene pasados complicados, que muchas personas toman decisiones difíciles antes de conocer a sus parejas. Le pregunté si alguna vez había planeado contármelo. No respondió. Le pregunté si habría mencionado a Ali si su hija no hubiera aparecido llamando a su puerta. Siguió sin responder. Era todo lo que necesitaba saber. Le reiteré que el plazo terminaba al día siguiente. Si no se marchaba, yo mismo sacaría sus cosas. Se levantó entonces, con los ojos brillantes de furia, y preguntó si de verdad era tan despiadado, si realmente podía echarla como si no significara nada para mí. Le dije que no la estaba echando. Le estaba dando tiempo para irse. Soltó una risa amarga y negó con la cabeza. Dijo, me arrepiento de esto, que yo estaba cometiendo el mayor error de mi vida. Le respondí que el mayor error de mi vida fue confiar en ella. Después me marché. Al séptimo día, Lea se había ido. Cuando regresé a la casa esa noche, el lugar estaba inquietantemente silencioso. La mitad de los muebles habían desaparecido. Algunas habitaciones estaban prácticamente intactas, mientras otras habían sido vaciadas. Revisé el dormitorio. Mi armario seguía exactamente como lo había dejado. El suyo estaba vacío. No había dejado ninguna nota. Ningún mensaje final. Solo silencio. Por un momento, me quedé allí, asimilándolo todo. Luego caminé hasta la mesita de noche, saqué mi teléfono, y envié un último mensaje. El abogado se pondrá en contacto. Después guardé el móvil y, por fin, me permití respirar. Actualización 7. Se suponía que la reunión para tramitar el divorcio sería sencilla. Solo las formalidades legales habituales. División de bienes, papeleo, firmas. Me había preparado mentalmente. Pensé que Lea lo trataría como una transacción comercial. Pero en cuanto nos sentamos en aquella sala de reuniones, supe que tenía algo más planeado. Iba cuidadosamente arreglada, casi como si intentara recordarme a la mujer que una vez amé. Se sentó frente a mí, con las manos elegantemente colocadas, los ojos llenos de un arrepentimiento fabricado. Lo ignoré. Los abogados comenzaron a repasar los documentos. Lea apenas les prestó atención antes de girarse hacia mí. Dijo que no había necesidad de tanta hostilidad, que habíamos compartido 8 buenos años juntos, y no teníamos por qué terminar las cosas así. Apreté la mandíbula, pero ella continuó. Dijo que entendía por qué estaba molesto, pero que ambos habíamos dicho cosas en el calor del momento. Quizás si nos calmábamos, podríamos hablar como adultos. Y ese fue el momento. Ese fue el instante en que exploté. ¿Hablar como adultos? Le pregunté dónde estaba toda esa racionalidad, cuando le supliqué tener una conversación real sobre el asunto.
Le pregunté por qué cuando yo quería dialogar, ella me había descartado una y otra vez como si mis sentimientos no importaran. Lia abrió la boca, pero la interrumpí. Le recordé que cuando ella decidía que quería algo, se suponía que yo debía aceptarlo sin más. Sin discusión, sin compromiso, solo obediencia ciega. Así que ahora ella podía hacer lo mismo. Ella quería que yo aceptara a Ali. Pues bien, ahora ella podía aceptar el divorcio. Debería haberlo visto venir. Su rostro palideció. Intentó decir algo, pero empujé los documentos del divorcio hacia ella. Le dije que si quería jugar a ser madre, adelante. Podía hacerlo sin mí. Lea se quedó sentada en silencio, con las manos aferrando los papeles. Finalmente, tragó saliva con dificultad, y preguntó si esto era realmente todo. Si de verdad estaba tirándolo todo por la borda por un error. Le respondí que ella ya lo había tirado todo en el momento en que me mintió durante 8 años. Y luego, sin esperar otra palabra, me levanté, ajusté mi traje y salí de la sala porque había terminado. Y nada de lo que pudiera decir cambiaría eso. Actualización 8. Descubrí que Lea también había estado casada antes durante una semana, matrimonio que fue anulado, pero aún así, no sé ni cómo sentirme respecto a todo esto. Es decir, ¿por qué ocultarme tantas cosas? Nota, no estuvo casada con el padre de Ali. No sé quién es él. Y no, ella no recibirá ni un céntimo de mí. Seguí el consejo que me dieron e investigué sus antecedentes. Si esta mujer podía ocultar la existencia de una hija como si nada, seguramente podía ocultar muchas otras cosas. Así fue como descubrí su matrimonio anterior.